La película dramática In the Summers cuenta la historia de un par de hermanas y la complicada relación que tienen con su padre, un hombre conflictivo e imperfecto pero lleno de buenas intenciones durante algunos de los veranos de su infancia y juventud. El film, ópera prima de Alessandra La Corazza Zamudio, quien además escribió el guión, fue inspirado levemente en su propia historia. En los roles principales se encuentran René Pérez, integrante de la banda Calle 13, Sasha Calle y Lío Meyela, quien tuvimos anteriormente aquí en nuestro programa. Luego de una exitosa participación en diversos festivales y de recibir importantes reconocimientos como el Premio del Gran Jurado y Mejor Directora en la muestra de Sundance, In the Summers llegó a salas del país gracias a Music Box Films. Alessandra nos visitó aquí en nuestros estudios de la Gran Manzana. Vean. You wanna help me out? Yeah. Alessandra, muchas gracias por estar aquí hoy. ¿Cómo vas? Muy bien, gracias. Tu película ha sido muy exitosa en festivales, has recibido premios de jurado, has recibido reconocimientos, has tenido mucha gente acercándote a felicitarte, a decirte cómo esta historia les ha hablado directamente, y ahora tenemos la oportunidad de que llegue a unas audiencias mucho más grandes que las de un festival, tal vez a personas que no tienen la intención cinematográfico-artística, sino tal vez ver una historia nueva, buscar algo que los conmueva, buscar algo que les hable directamente. ¿Cómo te sientes en esta fase del proceso? Pues súper emocionante. Uno hace una película para esta fase, ¿no? Obviamente es un honor estar en todos los festivales, pero yo quiero que cualquier persona, mi familia, mi mamá, cualquier persona pueda ir a ver la película. Y sí, estoy súper emocionada que más audiencias la puedan poder ver. En In the Summers he leído bastante y se menciona cada vez que alguien habla acerca de la película o que se escribe algo de la película, que hay elementos autobiográficos. Yo cuando estuve viéndola identifiqué elementos de mi vida. Quiero saber cómo manejas tú esto, compartir cosas que son íntimas, tal vez dolorosas, hasta qué punto llega esa necesidad y hasta qué punto dices tú, no quiero ir tan lejos, o me atrevo y rompo cualquier barrera. Yo digo que es semi-autobiográfica, porque yo también tengo hermanas y ellas van a tener una diferente interpretación de la historia. Entonces esa es mi interpretación. Y yo lo único que quiero es contar una verdad. Entonces yo cojo elementos de mi vida, pero también cojo elementos de la vida de otra gente y estoy tratando de contar una verdad. Y a veces sí es doloroso ciertas partes porque la realidad generalmente es más dolorosa que la ficción, pero para mí lo único importante es tratar de conectar y tratar de contar la historia lo más clara y honestamente posible. These are my kids. Eva, en violeta. Necesito que hablemos de tu elenco. René Pérez encarna a este papá que es muy difícil de querer como audiencia, porque uno lo ve muchas veces desde sus falencias, pero al entender cómo estás haciendo la película, descubre uno que sus motivaciones nunca han sido malas. Sus motivaciones son desde su construcción, desde su código de valores y desde lo que él cree que debe ser. Es muy difícil escribir un personaje como este. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Pues primero que todo yo amo a René y realmente rompió este personaje tan bonito. Segundo, pues yo tengo una relación o tenía una relación, mi papá ya falleció, muy compleja con mi papá, pero siempre había mucho amor. Entonces yo solamente estaba tratando de contar una historia de los dos lados, de ver lo bonito y ver lo feo, porque mi papá me contribuyó las dos cosas a mi vida. Yo soy la persona que soy por mi papá. Yo soy, mis éxitos y mis fallas son todas debido a él. Entonces yo quería contar una historia que no trataba de hacer estereotipos, que no trataba de ser súper trágico, pero entender que somos complejos y hacemos errores, pero a veces son con buena intención. Y las buenas intenciones pueden fallar y nos pueden doler, pero siguen siendo buena intención. Esa es una realidad de la vida que a veces nos es muy difícil comprender y a través de tu película se ve claramente, así que
tiene esa función, es muy chévere. Hablemos también de Leo Mayel, que estuvo aquí en nuestros estudios. Me encanta la sutileza y la inteligencia con la que manejas el tema de LGBTQ+, porque acá no le estás diciendo a la audiencia, bueno, les voy a contar esta subhistoria de este personaje para que todos estemos en la misma página, sino que simplemente introduces una transición de un modo espontáneo, sin mayor elaboración, sino para que entendamos que es parte del paisaje y del panorama de nuestra sociedad. ¿Cómo fue la negociación interna para no irte por allá? Es que para mí eso fue muy importante porque yo salí como queer desde muy pequeñita, pero tengo problemas de familias, tengo problemas que no tienen nada que ver con mi identidad sexual o de género. Y yo quería contar esa historia. Solamente porque somos queer no significa que no tenemos otras historias para contar. Para mí eso fue muy importante. Whose house is this? It's mine. It has a pool! Y Sasha es, yo donde sea que la vea, independientemente de que haya interpretado semejante superhéroe en semejante megaproducción, cuando yo veo a Sasha Calle, veo una intensidad impresionante, pero además tiene la habilidad de medir sus intensidades para no brillar, para no opacar, sino para ser parte de un elenco. Y eso también lo tienen todos claros en tu equipo en cámara. Nadie está tratando de brillar y todo el mundo está, hasta Leslie, están todos en la misma página queriendo colaborar y contar la historia. Háblame de cómo fue ese proceso. Sí, pues a trabajar con Leslie, con Sasha fue también un súper honor, con todos mis actores. Pero todo era tratar de contar una verdad. Si algo no se sentía que no era verdad, era, ok, eso no se está sintiendo bien, podemos tratar otra cosa. Y yo creo que el trabajo como director es tratar de entender cómo trabaja tu actor. Y tratar de ver, este actor necesita que yo le hable como su personaje, o este actor necesita que yo le dé más rodaje, o algo así. Tratar de sentir que ellos también se sientan parte de la colaboración. Es importante. Y todo el mundo le trajo tanto corazón al papel. Sí, eso se siente a través de toda la película. You guys want to stay? La música de Eduardo Cabra. Yo he hablado con Eduardo y tengo la idea de que es una persona completamente sensible y completamente inteligente. ¿Cómo fue la conversación para que entendiera el tono exacto? Porque además la música es increíble. Para que entendiera el tono exacto que tú buscabas. No, trabajar con Eduardo fue, primero que todo, qué honor, qué talento. Segundo que todo, lo hicimos en, creo que 2 semanas. Fue un tiempo ridiculísimo, fue puro hacia el final, como tratando de acabar la película. Y fue todo por remote, fue todo por Zoom, entonces ni pudimos hablar en persona. Y yo, pues primero tuve una conversación con él diciéndole, mira, eso es lo que quiero hacer con la película, es sutil, quiero que los elementos de la música sean parte del sonido, porque para mí el sonido fue muy importante. Y él se compró, no me acuerdo, un instrumento específico para esta película para hacerlo, y ahí éramos con el editor cambiando y metiendo cosas, y sí, se la metió y quedó fantástico. Hay un espacio vital aquí que es la casa. Y la casa la trabajas para que nos cuente también el paso del tiempo. Me fascinó lo que hiciste porque hay muchos elementos que nos hablan de la vida de esa casa, que es otro personaje, cómo es afectada, como decía yo, por el tiempo, cómo es afectada por lo que en ella ocurre. El que esté cuidada o no cuidada depende de quienes habitan en ella, cómo están sintiéndose. ¿Cómo fue ese espacio para ti?
Pues yo trabajé con otro talento, Estefanía Larraín, que hizo la producción de diseño, y realmente ella hizo magia con nada de plata, nada de nada. Y encontramos esta casa, era de una familia, y muchos elementos estaban en la casa ya, porque la casa era de un nieto que acabó de morir su abuela, entonces todavía tenía muchas cosas de la abuela en la casa. Entonces había un poco de esa energía en la casa, y después Estefanía fue por todas las cruces y el paso encontrando elementos de tratar de hacer la casa un personaje que cambiaba con el tiempo, porque no solamente eso es parte de la historia, pero era importante para los actores sentirse que era una casa real. Entonces se sentía como casa que era vivida, casa de realmente de la gente que estaba viviendo ahí. Una vez tú terminas esta película, una vez queda editada y tú te sientas y dices, esta es mi visión, como decías al comienzo, de un episodio, de una parte de mi vida. ¿Cómo te sientes y cómo es el balance de manejar emocionalmente eso para ti? Me refiero a que muchas veces uno oye que contando las historias de los eventos que uno ha vivido, contribuye mucho a la sanación, a superar emocionalmente cosas que no han sido buenas o para resaltar emocionalmente cosas que han sido muy buenas. Sí, para mí más que acabar la filmación fue acabarla escribiéndola, cuando realmente entré a sanar, porque yo tuve muchas emociones altas después que mi papá murió. Son 14 años de haber fallecido. Y al principio yo tenía mucha rabia, como emociones altas, y a través de escribir esta historia, este guión, yo pude entender la versión de mi papá, porque yo siempre lo estaba viendo como mi trauma, las cosas que me pasaron a mí, y poder escribirla, realicé que eso también le pasó a mi papá. Ver a sus hijas después de un accidente, pensar que estaban muertas, eso es un trauma para él también, que compartimos, que obviamente como latinos a veces nunca hablamos de eso, entonces nunca hablamos del trauma, pero para mí yo pude entender el lado de mi papá. Y yo cuando escribí el guión, yo lo estaba escribiendo solamente también por el lado de ser hija, pero cuando ya filmé, yo tengo un hijo ahora. Entonces también como realizar lo difícil que es crear niños, lo fácil que es hacer errores. Entonces también cambió un poco mi perspectiva. Entonces yo creo que mucho del sanamiento pasó ahí. Y al final nosotros entregamos la película Sundance acabadita hace 2 segundos, entonces como que no tuve tiempo de realizar nada. Soy como que toma la película y muchas gracias y sí, y ahí cogió. Y ahora que hay más tiempo, debo decirte que esta semana que coincide la película en salas y este aniversario del fallecimiento de tu papá, qué bonito, porque además es como, mire, ya hicimos pases definitivamente, como que ya cerramos ese ciclo y se cierra con mucho amor y con una obra de arte maravillosa. Alessandra, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.